Shalom, hermanos. Nuevamente con ustedes la hermana Beatriz desde Uruguay al mundo. Saludo y agradezco a todas aquellas personas que están mirando este canal Tiempos Apocalípticos. Les reitero que pueden hacer sus preguntas en la caja de comentarios debajo del video o enviarlas al email que aparece en pantalla. Este es el primer video de este año gregoriano 2022. El ambiente está muy tranquilo porque la mayoría de la humanidad ya celebró sus fiestas paganas, como lo son la Navidad, que es una fiesta que no aparece en la Torá, sino que fue impuesta por un emperador romano para celebrar el nacimiento de Mitra, el hijo del dios Sol. Así que los que celebraron ese día, creyendo que era el nacimiento del Mashiach, Jesucristo, lo que en realidad hicieron o celebraron fue una idolatría. Lo mismo con el famoso Año Nuevo gregoriano, otra fiesta pagana que adora a otro dios falso como lo es Jano, perteneciente a la mitología romana. También la fiesta de Reyes. Todas estas tres fiestas no tienen nada que ver con lo que dice la palabra de Dios en la Torá. Son todas fiestas idolátricas que provienen de las tinieblas de Babilonia, de Persia, y que Roma las adoptó como suyas. La humanidad cree que ese es el verdadero camino que hay que seguir, adorando a esos dioses falsos. Cree que esa es la puerta, pero están tan ciegos que no se dan cuenta que ese no es el camino que Dios marcó, que esa no es la puerta. Están errados. Esa es la famosa puerta ancha que lleva a la perdición, a la maldición. Eso no fue lo que enseñó el Mashiach Jesucristo. ¿Qué fue lo que realmente dijo Yeshua HaMashiach? Leamos el libro de Yohanan o Juan, en el capítulo 10, versículo 9, que dice así: Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Por qué Yeshua dice esto? ¿A quiénes lo dice? ¿Qué había ocurrido en los momentos previos? La causa de todo esto la encontramos en el contexto, es decir, en lo que describe el capítulo 9 y comienzos del 10. Ustedes, hermanos, lo van a leer en su casa. Todo este contexto gira en torno a las figuras del pastor y las ovejas. ¿Por qué Yeshua usó estas palabras en su enseñanza? Porque era el lenguaje familiar de aquella época. La gente entendía bien lo que Yeshua enseñaba porque el pastoreo había sido por siglos una tarea, un trabajo común y corriente en Israel. Yeshua había sanado a un ciego de nacimiento. Este milagro que Yeshua hizo con el ciego de nacimiento nos está mostrando que Él, como buen pastor de las ovejas del rebaño de Dios, que somos nosotros, sus seguidores, también a nosotros, en estos tiempos que corren, nos va a abrir los ojos espirituales y nos va a sacar del mundo de las tinieblas. Esto produjo una gran conmoción entre la gente que estaba allí, como ser los vecinos, los que conocían al ciego cuando mendigaba, su familia y finalmente se enteran los fariseos.
¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una secta religiosa judía que se caracterizaba por su legalismo, es decir, que todo tenía que ser acorde a la ley mosaica, la ley que Dios le había dictado a Moisés. También eran muy ritualistas y con apego a las tradiciones. Integraban el Sanedrín, que era la corte suprema de los judíos. Los fariseos creían que la salvación se ganaba por medio de las obras, observando rigurosamente la ley. Pero la realidad mostraba que habían sustituido la palabra de Dios por sus propias tradiciones, razón por la cual el Señor, el Mashiach, muchas veces los acusó de ser hipócritas. ¿Por qué los fariseos estaban tan molestos con Yeshua? Porque Yeshua había sanado al ciego en el día de reposo, en Shabbat. Recordemos que el Shabbat o día de reposo era el día designado por la ley mosaica en los 10 mandamientos como día para que el pueblo descansara de sus labores. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 20 versículos 8 al 11. El hecho de que Yeshua sanaba o hacía milagros en Shabbat fue una controversia, un problema constante entre Yeshua y los fariseos durante todo el tiempo que el Mashiach predicó aquí en la tierra. Digamos que era como la piedra en el zapato para los fariseos, porque consideraban a la persona como pecadora si hacía alguna cosa en este día, en Shabbat. Los fariseos no sentían ninguna compasión por el hombre que había nacido ciego. No se gozaban por la restauración de su vista. A ellos solo les interesaba mantener su autoridad, sus formalismos religiosos, y el que no respetaba las leyes era considerado pecador y expulsado de la sinagoga. Y aquí ya encontramos en escena a dos tipos de personas que en los tiempos actuales también siguen existiendo: el religioso y el verdadero creyente. El religioso es aquella persona que, al igual que los fariseos, solo cumple estrictamente con las leyes, es muy formal, sigue determinados ritos o costumbres, pero nada más que eso. Lo hace para aparentar que es creyente. Puede inclusive congregarse, leer la Biblia, pero todo lo hace fríamente, como si fuera un artista y estuviera interpretando el papel de cristiano, de creyente. Lo hace para que los demás, su familia, sus amistades o los vecinos, crean que es un cristiano o creyente, pero no lo es, porque no le ha entregado su corazón al Mashiach. Son personas que piensan que haciendo buenas obras ya son salvos. ¿Pero qué dice la Biblia? En Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, que es toda una apariencia por fuera, porque sale de ahí de su congregación y vuelve a ser tan mundano como los demás. En cambio, un creyente es una persona llena del Ruach HaKodesh o Espíritu Santo, que ora, que ayuna, que lee la Biblia o la Torá, meditando en la palabra, escudriñando las Escrituras, pero por sobre todo le ha entregado su corazón a Yeshua para que transforme su vida. El Ruach HaKodesh es su guía, y esa persona obedece lo que le indica la palabra de Dios y tiene un comportamiento así tanto dentro de su congregación como en su vida privada.
es una persona que ha nacido de nuevo, según lo establece Yohanan o Juan, capítulo 3, versículo 3, que dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, por todas estas razones, es que Yeshua llega a pronunciar esta frase: yo soy la puerta. En esta frase, el Mashiach, haciendo uso de una alegoría, es decir, comparándose con una puerta, nos dice que Él es la entrada al reino de Dios. Recordemos que el Mashiach predicaba y enseñaba haciendo uso de alegorías, que es una enseñanza por medio de símbolos, y también usaba parábolas, enseñanza utilizando ejemplos cotidianos para que la gente lo entendiera. A decir verdad, hasta hoy en día se sigue utilizando esta forma de enseñanza con parábolas, y se ve sobre todo en los estudiantes de secundaria. Cuando el docente está explicando un concepto y nadie entiende, siempre aparece un estudiante que le dice: profesor, díganos un ejemplo. Y con el ejemplo entienden más que con los términos técnicos. Lo que el profesor está usando en ese caso es una parábola. Para entender entonces las palabras que Yeshua usa en este capítulo 10 y en este versículo, tenemos que remitirnos a las costumbres bíblicas para saber qué significan aquí las palabras puerta y redil que aparecen en este pasaje. Un redil es como un corral, un lugar donde los pastores llevan el ganado para resguardarlos de la intemperie. A ese lugar se le deja una abertura y es ahí donde el pastor de las ovejas tapa la entrada con su cuerpo como si fuera una puerta. Lo hace para proteger el rebaño, para que no entre ningún lobo o ningún ladrón de ovejas. O sea que literalmente el pastor es la puerta. No se puede acceder al rebaño sin pasar por él. Espiritualmente, el redil es el reino de Dios. La puerta. Yeshua utiliza el concepto de puerta en este pasaje para referirse a su persona. Con esta figura, el Mashiach nos está diciendo que Él es el pastor espiritual de las ovejas del rebaño de Dios, que somos nosotros, sus seguidores. Él es el que permite la entrada a la vida eterna, a la salvación de nuestras almas. Yeshua no solo nos va a guiar por el buen camino, sino que nos va a proteger del enemigo, nos va a cuidar con un amor ilimitado y sacrificado. Cuando Yeshua dice yo, está excluyendo, es decir, descartando a cualquier otra persona o cosa. Por lo tanto, cuando necesitamos solución para nuestros problemas, no debemos acudir a determinados lugares donde se adoran imágenes, por ejemplo, porque eso sería practicar la idolatría tan prohibida por Dios a lo largo de toda la Torá o toda la Biblia. Tampoco debemos llamar a esos números que aparecen en algún programa de televisión. En realidad, lo que se ofrece hoy en día son muchos caminos que llevan a diferentes religiones o filosofías de vida, pero no llevan a la salvación eterna. La Torá, la Biblia, nos dice claramente que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esto lo podemos encontrar en Proverbios 14:12. También nos advierte que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, lo dice en Gálatas 5:21.
La única puerta, el único camino que nos lleva a la salvación de nuestras almas es Yeshua HaMashiach. Yeshua nos advierte del peligro de aceptar a cualquier líder espiritual sin antes haber examinado, escudriñado si lo que dice está de acuerdo con la palabra de Dios, con la Torá. Tenemos que ejercitarnos cada vez más en nuestra capacidad de discernimiento para descubrir a los falsos profetas o falsos pastores que pueden hacer un daño muy grande al rebaño de Dios. Entonces, ese yo significa que es el Mashiach, al único a quien debemos acudir y orar. También nos dice soy, palabra que está en tiempo presente, a pesar de que este texto tenga más de 2000 años. Pensar que hay personas que opinan que este tema de la salvación ya no corre más, que pudo haber tenido validez en aquellos tiempos bíblicos, pero que ahora con el avance de la tecnología hay que pensar de otra manera. De esta forma están rechazando la palabra de Dios, motivo por el cual la humanidad se ha vuelto tan materialista y hay tantos problemas en el mundo. Pero he aquí que esta expresión soy nos está confirmando la eternidad de Dios, como lo dice la Escritura en Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. O en Hebreos 13:8 que dice, Yeshua HaMashiach es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y primera de Pedro 1:25 nos dice, su palabra permanece para siempre. Seguimos analizando entonces este pasaje. Más adelante nos dice, si alguien entra por mí, será salvo. ¿De qué cosa nos salva Yeshua HaMashiach? Primero tenemos que recibir a Yeshua por la fe. Luego, el Señor nos salva de la condenación eterna, porque según las Escrituras, el que cree en el Mashiach no es condenado porque ha creído en el poderoso nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso está en Yohanan o Juan 3:18. Yeshua nos salva de una enfermedad, de un sufrimiento, de una maldición, de una opresión, del pecado. Si lo aceptamos como único Señor y Salvador, estaremos seguros y nada ni nadie podrá arrebatarnos de sus manos. Luego dice, entrará, saldrá y hallará pastos. Significa que las ovejas de este redil van a entrar y salir buscando alimento y descanso con total libertad y seguridad. Los creyentes tenemos que buscar nuestro alimento espiritual. Recordemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es nuestro alimento espiritual? La oración, el ayuno, la lectura diaria de la Biblia o la Torá, compartir nuestro testimonio con otras personas, llevar la palabra a nuestra familia, la palabra de Dios, o evangelizar, como usted ha aprendido, a las amistades, a los vecinos, a los compañeros de trabajo. Así nosotros, los que aceptamos pasar por esa puerta que es Yeshua HaMashiach, nos vamos a mover gozando de esa libertad que tienen los hijos de Dios, buscando nuestro alimento, nuestra provisión espiritual o material. Como conclusión, entonces, Yeshua HaMashiach o Jesucristo, como usted lo conoce, es la única puerta de entrada al reino de Dios
que es ese lugar espiritual que está en este mundo, pero que no es de este mundo, en donde Yeshua lleva a todos los que creen en Él. Solo por medio de Él llegamos a nuestro Padre Celestial. Solo por medio de su muerte en la cruz y resurrección, el Mashiach ha abierto una puerta por la cual podemos recibir el perdón de nuestros pecados y ser limpiados con su sangre preciosa para poder estar en la presencia de Dios. Tenemos que reconocer y aceptar a Yeshua como nuestro único Señor y Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados y solo ante Él doblar nuestras rodillas, porque Yeshua es la puerta que siempre está abierta para que podamos entrar y comenzar una nueva vida como hijos de Dios, como nuevas criaturas en el Mashiach, para ser salvos de la condenación eterna. Esta puerta está abierta para todos los hombres y mujeres, sin importar cuán pecadores sean. Solo Yeshua HaMashiach puede perdonar nuestros pecados y darnos de su gracia, su bendición, su protección y la vida eterna y abundante. Que el Señor los bendiga a todos y los que aún no lo hicieron puedan pasar por esa puerta confiadamente. Que esta enseñanza haya sido de bendición para todos los que escucharon. Gracias por su tiempo y será hasta el próximo video, siempre por este canal Tiempos Apocalípticos. Shabbat Shalom.